Hola, hoy vamos a ver la clase correspondiente a prosencéfalo, haciendo hincapié en la disección de la cara lateral del prosencéfalo. Para ello debemos definir ciertos conceptos que tienen que ver con la clasificación de las fibras de sustancia blanca. Sabemos que las fibras se clasifican en fibras de asociación, comisurales y de proyección. A su vez, las fibras de asociación se clasifican en asociación cortas y fibras de asociación largas. Las fibras de asociación cortas van a conectar un giro con otro giro en un mismo hemisferio. Y las fibras de asociación largas van a conectar un lóbulo con otro lóbulo de un mismo hemisferio. Si hablamos de las comisurales, son fibras que van a conectar un hemisferio con otro, el derecho con el izquierdo con el derecho. Y si hablamos de fibras de proyección, van a conectar la corteza cerebral con niveles inferiores, como por ejemplo la médula espinal. Entonces ahora vamos a ver la disección de un prosencéfalo desde superficial a profundo desde la cara lateral. Para ello utilizaremos fotografías en 3D, por lo tanto le recomendamos utilizar los lentes analíticos. Si vemos esta imagen, vemos la cara lateral de un prosencéfalo y podemos marcar que esto es rostral, esto es caudal, esto es dorsal y esto es ventral. Y nos llama la atención este surco que corresponde al surco lateral. El surco lateral tiene una rama posterior y una rama anterior que se divide en una rama horizontal y una rama ascendente. Esta rama ascendente y la rama horizontal nos va a delimitar en el giro frontal inferior tres porciones importantísimas. Entre la rama ascendente y la rama horizontal tenemos esta estructura de forma triangular que se denomina pars triangularis. Por delante de la rama horizontal tenemos la pars orbitaria, y por detrás de la rama ascendente vamos a tener la pars opercularis del giro frontal inferior. Esto es importante ya que en la pars triangularis y en la pars opercularis vamos a tener un área que se llama área de Broca, importante para el procesamiento del lenguaje. Si hablamos de la rama posterior, nos interesa mencionar que en la parte posterior del surco lateral tenemos un giro que lo rodea que se va a llamar giro supramarginal. Giro supramarginal. Por otro lado, ventral al surco lateral tenemos ese surco que se denomina surco temporal superior. Y en la parte posterior del surco temporal superior hay un giro que lo rodea que se denomina giro angular. Entonces tenemos giro supramarginal, rodea la parte posterior, la rama posterior del surco lateral, y el giro angular que rodea la parte posterior del surco temporal superior. Tanto el giro supramarginal como el giro angular nos interesa ya que en esta región se va a asentar un área que se llama área de Wernicke. Por otro lado, después de identificar el surco lateral, tenemos que identificar el surco central. El surco central tiene varias características. En primer lugar, es el único surco que corre entre dos giros paralelos. Giros paralelos. Y la otra característica importante es que generalmente no llega a contactar con el surco lateral. En esta imagen nos da la impresión que contacta, pero en realidad si nos fijamos con más detenimiento, vemos que en realidad el surco central no continúa con el surco lateral, ya que tenemos un giro puente que nos separa el surco central del surco lateral. Si ahora retiramos la corteza de este encéfalo, de la cara lateral, y conservamos solamente el giro precentral y postcentral, el giro precentral y postcentral, vamos a obtener una imagen así. En esta imagen vamos a ver giro precentral y postcentral con el surco central, ese es el surco lateral, y toda la corteza, tanto el lóbulo frontal, parte del lóbulo parietal, lóbulo occipital, lóbulo temporal, toda la corteza retirada.
En la profundidad vamos a ver fibras de sustancia blanca y corresponden a la parte más superficial de las fibras cortas en U. Si nosotros retiramos las fibras cortas, que como dijimos anteriormente conectan un giro con otro, las fibras cortas conectan un giro con otro, vamos a encontrar estructuras que se parecen a una U. Fíjense esta imagen en donde acá tendríamos que tener un giro y acá tenemos otro giro, y que si lo disecamos vamos a ver cómo ese trayecto de las fibras de sustancia blanca conectan un giro con otro. Lo vemos aquí y lo vemos aquí también. Si ahora retiramos las fibras en U, cortas en U, vamos a obtener una disección como esta, en donde podemos marcar fibras de asociación largas, como por ejemplo estas fibras que conectan el lóbulo frontal con el lóbulo parietal, que corresponden a las fibras del fascículo longitudinal superior. Aquí en esta disección fueron resecadas la parte más rostral del fascículo longitudinal superior, pero conectan el lóbulo frontal con el lóbulo parietal. Por otro lado, vamos a observar fibras que se arquean en la parte más caudal del lóbulo de la ínsula, que se denominan fascículo arcuato. Fascículo arcuato. Si nosotros vemos esta imagen, que es un hemisferio izquierdo, una visión lateral, vamos a ver que aquí escondido vamos a tener el lóbulo de la ínsula y podemos marcar fascículos, como por ejemplo el fascículo longitudinal superior, que es este, que van a ver bien acá que conecta el lóbulo frontal con el lóbulo parietal, y van a observar cómo se arquea este fascículo que corresponde al fascículo arcuato, que se arquea en la parte más caudal del lóbulo de la ínsula. Esta es una visión un poco más cercana, en donde podemos ver bien el fascículo longitudinal superior aquí, el fascículo arcuato aquí. Y si nosotros ahora resecamos la corteza de la ínsula, vamos a ver estas fibras cortas que corresponden a la cápsula extrema. Es decir, que la cápsula extrema son fibras de asociación cortas entre giro y giro de la ínsula. Si vemos ahora esta imagen, es para mostrar la complejidad que tiene el fascículo longitudinal superior. Acá vamos a ver una vista lateral, en donde vemos el hemisferio izquierdo y la cara medial disecada del hemisferio derecho. Podemos ver que todas estas fibras, tanto estas fibras como estas fibras y estas fibras, corresponden al fascículo longitudinal superior, que se describe, las nuevas investigaciones más recientes, dirigidas por el Dr. Roton, describen que tiene tres fascículos, tiene tres porciones. Una porción bien medial, que si hacemos una disección desde lateral a medial es muy difícil de notificarla, y que por eso en esta disección vemos la cara medial del hemisferio derecho, que corresponde al fascículo, a la porción 1 del fascículo longitudinal superior. Vamos a tener en la porción 2, que es la porción más importante, la porción que generalmente observamos, y después vamos a tener bien adyacente, suprayacente, del opérculo frontoparietal del suco lateral, vamos a obtener este fascículo, que es la porción 3 del fascículo longitudinal superior. Por otro lado, vemos estas fibras que se arquean en la parte más caudal del lóbulo de ínsula, que van a corresponder justamente al fascículo arcuato. Si vemos esta imagen, vamos a observar entonces la vista lateral de un hemisferio izquierdo, en donde vemos la porción 2 del fascículo longitudinal superior, la porción 3 del fascículo longitudinal superior, y vemos cómo tenemos estas fibras que corresponden al fascículo arcuato. Sin embargo, vemos acá que fue resecado parte del fascículo arcuato, viendo la profundidad del fascículo arcuato, en donde podemos evidenciar estas fibras que corresponden al fascículo fronto-occipital inferior. Es decir, que de superficial a profundo vamos a encontrar corteza cerebral, fibras de asociación cortas en U, que conectan giros
y un giro con otro de un mismo hemisferio. Vamos a encontrar entonces el fascículo arcuato, el fascículo longitudinal superior, y en relación con el fascículo arcuato ya encontramos el fascículo fronto-occipital inferior. Ahora podemos ver esta imagen en donde fueron resecadas partes del lóbulo ínsula, la región, sobre todo la región ventral. Entonces vemos el fascículo longitudinal superior, el fascículo arcuato, y en relación con la ínsula, en relación con la parte rostral, ventral y caudal, estas fibras que conectan lóbulo frontal con el lóbulo occipital, que corresponde al fascículo fronto-occipital inferior. Fronto-occipital inferior. Que a esta altura vemos bien cómo se introduce en la profundidad del fascículo arcuato. En relación con el fascículo fronto-occipital inferior, vemos estas fibras que conectan el lóbulo frontal con el lóbulo temporal y están en íntima relación con el fascículo fronto-occipital inferior. Estas fibras corresponden al fascículo uncinado, es decir, el fascículo uncinado conecta el lóbulo frontal con el lóbulo temporal y además tiene una íntima relación con el fascículo fronto-occipital inferior. Por otro lado, vemos que la corteza de la ínsula fue resecada y podemos ver la primera estructura que encontramos si retiramos la corteza de la ínsula, que son la cápsula extrema, que son las fibras de asociación cortas que conectan un giro con otro giro de la ínsula. Muchas gracias.